Jen has ordered a decadent seafood tower, king crab legs, lobster tails, and a waterfall of caviar. Pricey? You bet. But Jen worked with Empower on her savings and investment strategy and planned for splurges like these. She got good at money, so she can be a little bad. Ooh, champagne. Empower. Invest well, live a little. Start today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisory Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. OMG, those shrimps are really jumbo. Hola, soy Marta García Ayer, aunque con esta afonía a ratos no lo parezca, de verdad que soy yo. Y vamos a hacer una pausa, una muy apropiada para alguien que se está quedando sin voz y quiere hacer un podcast. Vamos a hablar de algo que normalmente nunca queremos encontrarnos, algo que tapamos y que esquivamos todo lo que podemos, el fracaso. Y cómo la manera en la que vemos el fracaso tiene más implicaciones en la cultura occidental y en nuestra vida cotidiana de lo que parece. Pero antes de entrar a analizarlo, con la ayuda de un filósofo, bueno, y también de un cantante chileno y de la Rana Gustavo y de Luis Enrique, antes te voy a contar una historia. La de la Coca-Cola sabor café, la de la comida congelada marca Colgate, sí, Colgate, y del boli Bic para mujeres, el ketchup color verde y la colonia Harley Davidson. Todas estas cosas tienen algo en común. A alguien, alguna vez, le parecieron una buena idea y todas fracasaron. De hecho, llegaron a estar en un museo, el Museo del Fracaso. El Museo del Fracaso lo montó Samuel West hace unos años ya en la ciudad sueca de Helsingborg. Cuando le conocí, creo que era 2017, West estaba fascinado con su idea de reunir en vitrinas los grandes fracasos de las mayores empresas. Creía que en un momento como este, en el que estamos cansados de tener que salir guapos en los selfies, de que todo el mundo hable en redes de lo feliz que es, lo perfecta que es su vida, de mostrar solo el lado exitoso, lo que realmente sería un éxito sería reivindicar el fracaso, porque el fracaso en realidad está por todas partes. Quería West dejar claro que no todo es tan bonito como en los anuncios. Las empresas esconden tanto sus fracasos que se nos olvida que en innovación el éxito es lo realmente extraordinario. Menos del 10% de las innovaciones que lanzan las empresas funcionan en el mercado. Por eso West no entendía que las empresas escondan todo el rato sus fracasos, pero si el 90% de sus nuevos proyectos lo son. West quería que las empresas fueran a su museo, hicieran allí charlas sobre lo importante de aprender de los errores con sus empleados y este tipo de cosas. Y el caso es que West tenía razón. Preferimos esconder nuestros fracasos que verlos expuestos ahí en una vitrina. Y por eso, tal vez por eso, su museo al final quebró. El Museo del Fracaso fracasó y se convirtió póstumamente en su mejor obra. Tampoco puede sorprendernos demasiado que fracasara la colonia Harley Davidson o la comida Colgate. ¿Quién quiere oler a moto o comer una lasaña con el nombre de su pasta de dientes? Pero el caso es que en algún momento parecieron una buena idea. ¿Y por qué no iban a serlo? El mundo está lleno de fracasos, es verdad, pero también de cosas absurdas que alguna vez triunfaron estrepitosamente. Quédate con esta palabra, estrepitoso, y con estos acordes. Luego vino un misterio y después un silencio y luego un vaivén. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. ¿Qué tal, Valerio? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Y de escuchar a Redolés, que lo conoces, sé que lo conoces. Sí, le conozco, fui a un concierto suyo, me sacó al escenario, o sea que ya soy bueno. casi una estrella, no tanto como él, pero sí. No sabía que lo conocías tanto. ¿Por qué te gusta tanto esa frase de la sociología unos del que simposios muy fracasó mal? importantes. Che, para el futuro de la solidaridad con Chile, ¿no? Y se fueron a hacer unos posgrados en socialismo, de rostro humano, másters en sociología del que fracasó mal y doctorados en por qué andábamos tan perdidos de acuerdo a ellos, che. Y la viajecita Porque creo que es brillante. Creo que es un hallazgo. Cuando estuve en Chile hace unas semanas, justamente investigando, bueno, en un proyecto sobre el fracaso, sobre el que luego podemos hablar,
me lo presentaron y enseguida a él le vino a la mente, cuando le estuve hablando del fracaso, este verso de su increíble producción, porque tiene pues, decenas y decenas de canciones. Escuché la canción, luego fui a un concierto y es verdad que nosotros no sabemos fracasar en nuestra sociedad, estamos desacostumbrados a pensar el fracaso. Lo máximo a lo que llegamos es esa famosa frase de Beckett, que se utiliza de manera un poco manida, de aprender a fracasar mejor, fracasa otra vez, fracasa mejor. Pero la idea de fracasar mal me pareció genial y la incorporé a mi propia reflexión sobre el fracaso. Hay un poco de trampa en esa frase de fracasa mejor de Beckett a los Silicon Valley, y ahora hablaremos de eso, pero antes déjame que te presente Valerio Rocco. Es el director del Círculo de Bellas Artes, es además profesor de Historia de la Filosofía Moderna de la Universidad Autónoma y Task Leader, ahora me explicarás lo que es esto, del proyecto de investigación Horizonte de la Unión Europea titulado Failure, sobre precisamente esto, el concepto del fracaso y su reversibilidad. ¿Lo he dicho bien? ¿O he fracasado? Fenomenal, no has fracasado en nada. ¿Por qué te fascina tanto el fracaso, Valerio? Es un concepto filosóficamente fascinante. Es un concepto, en primer lugar, muy reciente. Hasta el siglo XVI o XVII no existe una noción equivalente en ningún idioma del mundo y, desde luego, en ningún idioma occidental. En latín y en griego no existe la palabra fracaso. Hay palabras para referirse a la derrota en la guerra, a un problema económico, a una caída, a un problema personal, pero no existe una palabra tan omnicomprensiva que se refiera, por ejemplo, a un fracaso individual, social, institucional. Y bueno, una de las principales preguntas que me he hecho siempre es ¿por qué de repente, a la vez, en todos los idiomas occidentales, con distintas etimologías, surge este concepto de fracaso que sigue siendo tan importante hoy, aunque intentemos ocultarlo? Me gusta mucho que menciones lo de las etimologías porque tienen mucho trasfondo. Creo que fue en la revista de Occidente, en el monográfico sobre fracaso, en el que hacías un recorrido sobre cómo es la palabra fracaso en diferentes idiomas. Sí. ¿Qué nos enseña de nuestras culturas? De por qué en inglés failure o en italiano falimento, no sé qué tal lo digo. Fantásticamente bien. Que me gusta que me reafirmes, ¿has visto? Sí. Venga, aquí un filósofo a reafirmarme siempre me ha encantado. Falimento. ¿Y en francés? Échec. Dice mucho de nuestras culturas. Fíjate que antes de entrar en la etimología, por ejemplo, hay algo muy curioso. En lo que yo reparé hace poco, la palabra estrepitoso se dice igual en español y en italiano, ¿no? Pero en español prácticamente solo se puede asociar a un fracaso estrepitoso. Mientras que en italiano se dice un suceso estrepitoso, o sea, un éxito. Solo lo puedes utilizar junto con éxito, ¿no? Y eso te hace ver también... ¡Me encanta! Sí, cómo los pueblos somos muy distintos a la hora de utilizar las palabras. Y triunfar estrepitosamente. Eso es. Sí, en italiano es perfectamente posible decir eso y en español suena fatal. Entonces es verdad que el fracaso, por ejemplo, en español, te hace pensar en la antigua palabra italiana de la que viene, que es fracasso, que quiere decir ruido ensordecedor. O sea, al español no le importa fracasar. Lo que le importa es que se sepa, que se oiga, que la gente lo vea, ¿no? ¿Qué dirán? Que es una cosa muy española. El qué dirán. En cambio, por ejemplo, en italiano o en inglés, ¿no? Esto de fallimento o failure, to fail, remite al caer, ¿no? A la caída, al hecho, digamos, un poco más objetivo. El error, ¿no? El error, ¿no? El error, pero también en latín fallere es justamente caer, ¿no? Y es muy curioso porque falsum, de donde viene falso, quiere decir justamente lo que ha caído, ¿no? Entonces, lo que ha caído en la medida en que ha sido... en inglés fallen. También, fallen, claro. es lo mismo. Lo que ha sido derrotado, de alguna manera, es lo fracasado, lo que ha perdido. Y, por ejemplo, en francés es magnífico porque échec remite al juego del ajedrez, ¿no? L'échec es jaque, ¿no? Es jaque. Entonces, te hace ver una concepción mucho más estratégica del fracaso. En alemán, scheitern, que es una de las muchas palabras... No me atrevía yo a pronunciarlo. Sí. Scheitern es más bien, está relacionado con la idea del naufragio, del declive, un tipo de fracaso como mucho más gradual y más melancólico, como son a veces los alemanes. O sea, el idioma nos dice mucho sobre cómo pensamos el fracaso en cada país. Bueno, y ahora hablábamos antes de Silicon Valley y cómo ha dulcificado esa idea de Beckett, que Samuel Beckett
además es conocido pesimista empedernido. Eso es. Y sin embargo se ha convertido en una frase de postal, como el póster del Che, que se convierte en un icono, el fracasa mejor. Sí. Y como que en el fracaso está la semilla del éxito, cuando la frase original de Beckett en realidad no decía eso, ¿no? No. Yo creo que la frase de Beckett alude a algo muy parecido a lo que estamos haciendo en el fracaso, que es aprender a manejar de una manera inteligente los propios fracasos, ¿no? Y a aprender de ellos, a enfrentarse bien, ¿no? De manera positiva, de manera sana a los fracasos. Pero eso no implica la trivialización y la banalización que se está haciendo en todo el ámbito, mucho ámbito empresarial, en el ámbito del coaching, ¿no? Es mucho de la idea de las startups, ¿no? De que puedes fracasar muchas veces antes de triunfar. Eso es. No dicen que tienes que tener mucho dinero, Eso a es. menudo de papá, Eso para es. permitirte fracasar muchas Es veces. el clásico problema de la meritocracia, en este caso no aplicado a las personas, sino a las empresas, ¿no? Pero esas cosas de dime cuántas veces has fracasado, te podré decir hasta dónde puedes llevar, o a veces se fracasa y otras se aprende, son muy dañinas porque olvidan que a veces se fracasa irremediablemente, que ese fracaso puede ser definitivo, puede ser trágico, desaniman profundamente estas frases a los que se sienten fracasados, hundidos en la miseria, que se autoculpabilizan por no ser capaces de salir de cada fracaso con una sonrisa y con cada vez más oportunidades. O sea que es una tendencia muy, muy peligrosa y que desde el proyecto, modestamente, también intentamos combatir. Me parece muy interesante esta idea de que el fracaso es una noción de la modernidad. Claro que si en la antigüedad todos nuestros designios venían marcados por el destino, no se podía fracasar porque era una noción divina. Si te pasaba lo que te pasaba, no era por tu libre albedrío. Y me pregunto hasta qué punto influye eso en nuestra manera de ver el mundo. Yo creo que influye muchísimo porque efectivamente, como decías, en la antigüedad no éramos enteramente responsables de nuestro destino, ¿no? Y bueno, pues a veces eran castigos, premios, recompensas divinas. La sociedad tenía muchísimo peso en la trayectoria de los individuos. Con la modernidad, el creciente individualismo, la desdeificación o desdivinificación, pues hay un proceso de atribución de toda la responsabilidad al ser humano. Realmente esta idea renacentista, ¿no? De el hombre labra su propio destino. Pero la culpa sí está muy presente en toda la tradición judeocristiana y esa también es una noción individual. Sí, es una culpa, pero es una culpa también que se contrae con Dios, en función de los mandamientos de Dios. También ahí cómo se ve la culpa en cada país es muy distinto. En alemán solo hay una palabra para decir deuda y culpa, que es Schuld, con lo cual inmediatamente tu culpa es una deuda que tú contraes casi monetariamente con el más allá, ¿no? Y que tienes que espiar con tu trabajo y con tus labores. O sea, es una visión... Qué protestante eso. Muy protestante, es muy protestante. Y, en fin, yo lo que sí pienso es que hoy en día vivimos en un atomismo, individualismo exacerbado, donde no solo ya se nos ha desligado completamente de la divinidad, sino se nos ha desligado de nuestro contexto. Parece como si, como tú decías, no tuviéramos una mochila social, educativa, cultural, que es al final muchas veces lo que nos permite triunfar o que lo que nos hace fracasar. En cambio, ahora se responsabiliza casi automáticamente al individuo de todo lo que le pasa. Y eso es profundamente injusto y, en el caso de los fracasos, doloroso y muy difícil de revertir, que es el otro tema del que se ocupa nuestro proyecto, la reversión del fracaso. Ahora hablamos de la reversión, pero antes, en el fracaso y en la trampa de la dimensión individual del fracaso, también hay que tener en cuenta la ocultación del fracaso en un momento como el actual, en el que no enseñamos más que los éxitos, lo enseñamos todo. Parece que lo enseñamos todo en las redes sociales, pero normalmente solo enseñamos la parte más bonita, ¿no? El filtro del éxito está por todas partes y las empresas ocultan permanentemente sus fracasos. Solo las notas de prensa no las lanzan cuando han fracasado con un producto, sino cuando triunfan. Sí. O sea que sí hay algo de cierto en esta idea de que deberíamos aprender más de los errores cometidos desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Eso sí que lo debemos al fracaso. Sin duda. Y hay dos maneras de fracasar mal, ¿no? Antes citábamos alrededores. Una, esta que decíamos de ostentar, la ostentación impúdica del fracaso, presumir de los propios fracasos, que es lo que hacen los coaches, y lo otro es ocultar el fracaso, avergonzarse de él, vivirlo en soledad, no saber salir de él, presumir únicamente de los éxitos, además éxitos cuantificados, reducidos a número, olvidando que está en la naturaleza del ser humano
la posibilidad de fracasar. Somos los seres que pueden fracasar porque son los que se pueden fijar metas, fijar propósitos, y por lo tanto está en lo más íntimo de nuestra naturaleza, y sin embargo hemos completamente dejado de lado esta dimensión. Para fracasar hay que tener un objetivo. Hay que tener un objetivo. Entonces, esto es propio de nuestra naturaleza, y yo creo que fracasar es lo más normal del mundo. Entonces, si tú aceptas esa normalidad del fracaso, pero al mismo tiempo no te vanaglorias de tus fracasos y no los exhibes impúdicamente como un mero escalón hacia el éxito, creo que si te quedas en ese punto medio es cuando estás fracasando mejor, y ahí sí me acogería la frase de Beckett, pero utilizada de una manera un poquito más seria que esas camisetas a las que te referías. Hay una universidad, la Universidad de Arizona, que estudiando el fracaso llegó a cuantificar, no sé qué te parecerá a ti, la cantidad óptima de fracaso. Porque desde el punto de vista cerebral dicen que fracasar mucho no ayuda al aprendizaje. Es en realidad el éxito lo que fija mejor en el cerebro los conocimientos aprendidos. Y lo fijaban en un 15% del tiempo. Si fracasas un 15% de tu tiempo, mejoras tu aprendizaje y te puedes seguir manteniendo motivado. Pero claro, fracasar todo el rato frustra, desmotiva, y no fundamenta el aprendizaje. Sí, a ver, esa manera muy cuantitativa y muy experimental de enfrentarse al fracaso me parece ya un fracaso, ¿no? En su punto de partida. Lo sospechaba. Lo que nosotros pretendemos en este proyecto es una aproximación filosófica, histórica, lingüística, artística, literaria a los fenómenos del fracaso, y con todo ese bagaje que, bueno, llega hasta el siglo XVI, intentamos entender qué significa fracasar hoy, ¿no? Habrá personas a las que un fracaso les hunda, habrá personas que no sepan vivir sin esa constante motivación. Desde luego hay ramas, hay disciplinas como la ciencia, no hace falta ser falsacionista popperiano para saber que la ciencia avanza a fuerza de fracasos, fallo y error, y luego refutaciones de teorías, etcétera. Mientras que si tú, por ejemplo, las instituciones las pones constantemente a prueba y haces que intenten que fracasen, imagínate si yo hiciera eso con el Círculo de Bellas Artes todos los días, ¿no? Pues no suelen resistir. Entonces, yo creo que las instituciones, los individuos, las disciplinas toleran dosis distintas de fracaso. Y bueno, se trata de hacer un discurso un poco más general, un poco más filosófico. Pero bueno, los de Arizona nunca está mal traer la Universidad de Arizona a colación. Y ahora nos cuentas cuáles son esos referentes literarios, culturales en Occidente que te parecen más emblemáticos del fracaso, que al final resuenan también en nuestra manera de ver el mundo. Pero antes déjame que te ponga un fragmento también de nuestra cultura occidental. No sé qué opinarán de él los falsacionistas popperianos, pero a lo mejor no lo tenías en el... Florentino tenía una granja, ia, ia, oh, y en esa granja tenía... ¡Ah! Nunca lo sacaré, nunca. Hola, don Música. Sí, No sé si recordabas al pianista de Barrio Sésamo que fracasa una y otra vez. Este fracaso se nos metía a los niños de los 80 en la cabeza como algo, no sé si bueno o malo, no sé cuál es el mensaje que encerraba, pero el pianista que fracasa es algo que ha estado en nuestra infancia. Es un fracaso creativo en este caso, ¿no? Es muy atormentado, es un personaje muy infeliz. Sí, es muy infeliz, pero que nace de esa creatividad, de las artes, ¿no? De la creación, de la composición, que constantemente se está estrellando, en este caso, contra los límites del lenguaje. Pone a prueba... no tanto de la música, porque la verdad es que musicalmente no es muy... Tampoco es que poéticamente sea así Leopardi, Pobre ¿no? pianista, a ver, Sí. al final tenía razón, es un desastre. Pero es verdad que, bueno, que ahí su creatividad y empujar sus habilidades al límite, pues le está llevando a fracasar y intentarlo otra vez. No sé, no me parece tampoco un referente tan malo, ¿no? ¿Recuerdas, veías Barrio Sésamo de niño? Sí lo veía, no era de tampoco las cosas que más veía, pero sí recuerdo Eras verlo. más de Hegel que ya de niño. Sí, de Dante. A mí me leían a Dante ya con 2 años. No, bueno, yo como viví en Luxemburgo, en Francia y en los países francófonos, yo creo que Barrio Sésamo no llegó tanto, ¿no? Eran los pitufos, este tipo de cosas, o Tintín, ¿no? Eran cosas que estaban más a la orden del día. Claro, pues no, el pianista atormentado está aquí en la memoria colectiva
perspectiva. Bueno, pues mira. ¿Y qué otros referentes del fracaso han estado muy presentes en la cultura occidental? Pues hay una corriente subterránea, ¿no?, en muchísimas disciplinas que ha pensado de distintas maneras el fracaso. Por ejemplo, en filosofía, pues toda la corriente estoica, ¿no? Piensa en Marco Aurelio, en Séneca, todas estas reflexiones sobre qué hacer ante un fracaso en la vida o en la batalla, llegan después a Pascal, llegan a Montaigne. Es fundamental, por ejemplo, en pensadores, ¿no?, como puede ser Kierkegaard. Son autores aparentemente secundarios de la historia de la filosofía. Quizás por eso justamente hayan sido relegados a una fase secundaria, pero me parecen muy importantes para pensar el fracaso. Y luego, evidentemente, hay grandes temas, ¿no? El tema de las ruinas, el tema del ocaso. Pensemos en toda la línea nietzscheana, wagneriana, que, pues eso, habla del fracaso del crepúsculo de los dioses, el ocaso de los ídolos, que reflexiona en general sobre una naturaleza consustantivamente, falible del ser humano. Yo en general reivindico toda una tradición, sin entrar en detalles, porque esto lo encontramos, por ejemplo, en Shakespeare, ¿no? En todas las tragedias de Shakespeare hay un elemento de fracaso imprevisto. Puede ser un naufragio, puede ser una tormenta, puede ser un desamor, puede ser un asesinato, puede ser una caída, una sentencia judicial, que de repente rompen la seguridad del individuo en su mundo. ¿Y qué ocurre? Que el olvido de toda esta tradición nos ha vuelto excesivamente seguros y excesivamente confiados en nuestro mundo. Y este optimismo, esta fe ciega en el progreso, en la tecnología, por ejemplo, ha estallado por los aires con la pandemia. La pandemia nos ha revelado que habíamos fracasado. No es tanto que la pandemia haya sido un fracaso, sino que nos ha puesto delante clarísimamente nuestro fracaso. ¿Y cuál era ese fracaso? Haber olvidado el fracaso. Nuestro mayor error ha sido el de no recordar que éramos falibles. Nuestra mayor vulnerabilidad durante la pandemia ha sido creernos invulnerables o habernos creído invulnerables. Y ese haber dejado de lado esa dimensión de fracaso del ser humano no nos ha preparado para algo como es una epidemia, una pandemia que la humanidad ha vivido durante muchísimos siglos. Y sin embargo, en el momento de mayor progreso tecnológico es cuando peor preparados estábamos psicológicamente y conceptualmente para afrontarla. Entiendo que tampoco todos los países o las sociedades viven el fracaso igual, ¿no? Y en España, lo decías al principio, somos especialmente vulnerables o tenemos la piel más fina a la hora de que se vean, a lo mejor no de fracasar, pero sí de que se note el fracaso. Y me sorprendió mucho, seguro que tú lo conoces, el Museo Vasa de Estocolmo, un museo al gran fracaso escandinavo del siglo XVII, la historia de ese gran buque de guerra que un rey del siglo XVII quería, de la dinastía Vasa, quería construir en su guerra contra los rusos, y quería que tuviera más cañones todavía, más de los que los ingenieros veían necesario. Y en la gran fiesta que fue botar ese barco, que nunca se había construido nada tan grande como él, pues el barco, a los pocos metros de empezar a flotar, se hunde. Y ahora puedes visitar Estocolmo y ver un museo construido para lucir el gran fracaso. Es como si el museo más visitado en España fuera el de la Armada Invencible, ¿no? Sí. Mostrarle al mundo cuando metiste la pata por pura vanidad. Sí, ese es un museo excepcional ahí en Estocolmo, con ese galeón, ¿no?, que además para los niños es tan visible. Pero es verdad que visto así, conceptualmente, como tú lo planteas, pues es un aviso a navegantes, literalmente, en el sentido de que hay un concepto, en este caso que es griego, que es el concepto de la hybris, ¿no?, que es esta arrogancia desmedida del ser humano a la hora de, por ejemplo, construir la Torre de Babel, ¿no? El Vasa es algo muy parecido a la Torre de Babel, pero en profundidad. Se hunde por esa ambición desmedida, en este caso también guerrera, ¿no? También hay que decir, para ser completamente sincero, yo tengo muchos amigos suecos que ellos se sienten súper orgullosos de su pasado efímero, pasado imperialista o imperial, ¿no? Y que, ese recuerdo les viene fenomenal para explicar una historia de la que si no quedarían muy, muy pocos restos. Gustavo Adolfo II. Eso es. No me he acordado, lo acabo de mirar, pero ese era el rey que quería más cañones todavía. Eso es. Pero se sienten orgullosos también de recordar
un gran fracaso, que no otras culturas lo esconden. En este caso, además, es un fracaso muy peculiar porque, sobre todo en el ámbito bélico, normalmente los fracasos se tienden a ocultar porque implican la victoria del otro lado, ¿no? La victoria del enemigo. Y en ese caso, claro, lo de la Armada Invencible escuece más, porque ahí hubo claramente alguien que fue el responsable, aunque los elementos, fue la lluvia, acuérdate. Eso fue lo que nos aquí, contaron, sí. Pero es verdad que aquí pues fue simplemente un problema técnico y por eso yo creo que también es más fácil de asumir, quizá. Valerio, me tienes que contar lo de la reversibilidad, porque seguro que nos está escuchando el oyente pensando, bueno, pero ¿qué tiene remedio el fracaso? El fracaso tiene remedio, pero muchas veces de manera más compleja a como se puede creer. Y yo creo que esta es la razón por la que la Unión Europea decidió financiar un proyecto de filosofía y de historia sobre el concepto de fracaso, ¿no? Porque yo creo que le vieron interés para situaciones sociales contemporáneas. Tanto desde el punto de vista individual, ¿no? Tú piensas en fracaso escolar, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar por lo individual. Un chaval, ¿no? Al que ya se le ha etiquetado como un fracaso escolar, que tiene malas notas, pues probablemente aunque tú le pongas un profesor particular, le des todos los medios, te tires horas y horas y horas con esa persona, por una falta de confianza, por una serie de lógicas y dinámicas sociales, nunca va a dejar de ser un fracaso escolar, ¿no? O personas, por ejemplo, que se sienten fracasadas por su físico o por su condición económica. No basta con revertir las condiciones puramente materiales por las que se sienten así. Hay que incidir en las dinámicas sociales, en los contextos políticos, educativos, o sea, entender el fracaso de una manera más compleja. Nosotros creemos que hay que entender filosóficamente y conceptualmente quién, por qué y cómo atribuye esas etiquetas de fracaso para poder revertir esas situaciones de una manera eficaz y duradera. Y esto vale para individuos, para grupos, para instituciones, para países, para empresas. Así que, bueno, creo que tiene bastante aplicabilidad. O sea, que a veces pesa más la etiqueta del fracaso que el propio fracaso. Sin duda. Es muy difícil cuantificar cuándo estamos ante un fracaso o cuándo no. Eso es otra de las cuestiones muy interesantes que estamos viendo en el proyecto. Hay casos famosísimos, pintores, compositores. El propio compositor que veíamos antes de Barrio Sésamo, que se sentía fracasado, pues oye, a lo mejor visto desde una óptica... Nunca lo conseguiré. Pues a lo mejor visto desde una óptica de música conceptual y dodecafónica 2 siglos después, pues sería considerado el gran genio de la música. Pensemos en Van Gogh, ¿no? o en otros, o en pintores de este estilo. O sea, son las condiciones sociales las que atribuyen en cada momento lo que ha fracasado o lo que ha tenido éxito, y eso cambia por dinámicas a veces muy ligadas al mercado, muy ligadas a las modas, muy ligadas a los contextos políticos, y sin embargo nosotros volvemos a hacer recaer toda la culpa en el individuo. Y eso es tremendamente injusto y hay que pensar de manera más global, más holista. Ahora que dices de modas, no sé cómo lleva un filósofo que sea un entrenador de fútbol el que pone de moda el estoicismo. Aunque sea de broma, va, que nosotros somos estoicos, que el campo no está bien, pero no pasa nada, que esto lo superamos. Empiezas a generar otra serie de energías y otra serie de comportamientos que empiezan de broma, pero se convierten en algo importante. Luis Enrique en su canal de Twitch, por lo visto, causando furor con sus reflexiones sobre lo estoico y la idea de que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre los eventos. También hay un poco de coaching de todo a 100 en esto. Sí, fíjate que justo esa es la parte del estoicismo que a mí menos me gusta, ¿no? Esta idea que luego recuperará también Descartes de si no puedes cambiar algo, ¿no? Véncete a ti mismo antes que a la realidad externa o antes que a la fortuna. Es una especie de conformismo o quietismo que hay en cierto estoicismo que al final no nos impulsa al cambio social, ¿no? Todo parece tan difícil de cambiar que realmente preferimos cambiar nuestra mente antes que la sociedad. Y yo en eso sí que abogo por una filosofía al servicio del cambio social, de la lucha contra la desigualdad y la consecución de una sociedad más igualitaria, más libre y más justa. Pero bueno, bienvenido sea toda aportación a la filosofía, aunque sea desde el mundo del fútbol. Ya Valdano creó escuela ahí. Y bueno, yo creo que la filosofía, sinceramente, está cada vez más de moda. Lo vemos, los que somos también profesores de filosofía, cada vez hay más interés, cada vez sube la nota de corte, los alumnos son cada vez mejores,
porque yo creo que todos nos damos cuenta de que necesitamos más filosofía. Incluso Luis Enrique se ha dado cuenta, y eso es fantástico. Bueno, y las startups, también Silicon Valley, que ahora está de bastante capa caída, Sí. está mirando a lo que es el bien, lo que es el mal, y cómo enseñar a las máquinas a pensar. Sí. Es fundamental esa interacción de la filosofía, pero en general de las humanidades y de las artes, con el mundo de la empresa, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo del desarrollo tecnológico, no solo, como se dice a veces, para guiarlo, para recortarlo, como si la filosofía fuera algo así como el policía del progreso tecnológico. Yo no creo en eso para nada. Yo creo que la filosofía es una fuente de innovación, de creatividad, de transformación de las preguntas, no solo de cortapisas ético. Eso también es muy importante aclararlo, porque si no siempre parecemos los malos de la película que alertamos de los riesgos y los problemas. Sin duda hay que hacer eso, pero también hay que introducir ese factor de innovación y de creatividad que te da la filosofía y te dan las artes y las humanidades, y esa es en gran medida la razón por la que las empresas contratan cada vez más filósofos. Y esto es absolutamente cierto, y la Unión Europea, por ejemplo, cree mucho en esto, la idea de introducir las humanidades en equipos interdisciplinares para aumentar la innovación, la competitividad, la creatividad de los proyectos. Así que yo creo que sí, es un buen momento para la filosofía también en esos ámbitos. Bueno, pues entonces esperemos que aprendamos a fracasar. Iba a decir a no fracasar, pero ahora ya no sé si desear que este podcast vaya bien o vaya mal. No, este podcast va genial porque, bueno, estás tú, no por mí. Yo soy aquí el factor que lo entorpece. Pero sí es verdad que hay una dimensión del fracaso que es muy importante reseñar, y es la dimensión, si quieres, biográfica o humana, ¿no? Aquí nosotros mismos, tú y yo, estamos hablando del fracaso de manera muy teórica, ¿no? Muy filosófica, porque pues es a lo que hemos venido, pero creo que otra manera de fracasar mal, dado que estamos hablando de fracasar mal y hemos empezado así, es justamente esa, es la idea de olvidarnos de la persona concreta que ha fracasado, que se siente fracasada. Olvidar su dolor concreto, su situación problemática, pues eso, su circunstancia vital, su cuerpo, que lo está viviendo realmente en sus carnes de una manera o de otra. Yo, a pesar de ser filósofo, tiendo a huir de esa intelectualización del fracaso, que a veces puede llegar incluso a una estetización del fracaso. Qué bello es fracasar, el fracaso es hermoso, ¿no? Cuidado, ¿no? El fracaso es muy duro. Y a lo mejor hay personas que nos están oyendo ahora que están pensando en su propio fracaso y dicen, bueno, pero oye, que el fracaso es algo chungo, ¿no? Pues no olvidemos eso, ¿no? La chunguez del fracaso, como categoría filosófica. Muy bien, muy bien. Después de hablarnos de Popper y de Shakespeare, de Hegel, lo dejamos en que el fracaso es muy chungo. Es chungo, sí, sí. Y por eso hay que trabajar también de manera interdisciplinar, ¿no? Y con sociólogos, con trabajadores sociales, con mediadores, y todo este discurso teórico que tenemos los 100 investigadores que componemos este proyecto en 13 instituciones de todo el mundo, la idea es que luego llegue a través de estos canales y de las instituciones educativas, de las instituciones sociales, justamente a los desfavorecidos en muchísimos campos y a esos lugares de la sociedad donde el fracaso efectivamente se está experimentando. Si conseguimos hacer eso, es realmente cuando habremos tenido éxito con el fracaso, y no si descubrimos una etimología más o un pensador más que ha pensado el fracaso de manera brillante. Bueno, pues aprendamos a fracasar mejor. Entonces, eso es. Muchísimas gracias, Valerio, por este rato. Muchísimas gracias a ti, Marta. Un placer, además, con estas vistas que tenemos desde el Círculo de Bellas Artes. Las que no están mal, no están mal. Gracias por venir, de verdad. Un placer. Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la documentación de Andrés Moraleda y la coordinación de Antonio Martín. Mira si no te sentís identificado con este chico que sueña tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. Es imposible, ¿no? Chucky Richard, drogadicto de mierda. No puedo, mamá. No voy a poder. Una mierda. ¿Crees que no podés? Es imposible.